Ya, ahí sí. Ok. Bien, vamos a ir a la... Ok. Ya, entonces comenzamos bien la PPT. ¿Les llegaron los fallos? ¿O el fallo y pudieron encontrar el otro? ¿Sí o no? Sí está subido el fallo, el otro no. Y sí se ve el Entonces, PPT también. ya. El otro fallo había que buscarlo. Ya, vamos a continuar con lo que estábamos viendo el otro día. Comenzamos a ver aspectos constitucionales del medio ambiente y hablábamos que la, en función de la protección del patrimonio ambiental, de la conservación del patrimonio ambiental, la propiedad, en el 19 número 24, se contemplaba la hipótesis que podía ser restringida, ¿ah? O limitada, en función justamente de la eh, función social que cumpliría esta propiedad, hipótesis entre las cuales se encuentra la conservación del patrimonio ambiental. Y bueno, ¿cómo se hace esto? Y decíamos que esta norma, que no es nunca ha sido muy conocida, de hecho, yo no sé si ustedes la habían reparado en ella alguna vez cuando estuvieron en Constitucional y se estudiaban los atributos de la propiedad. La verdad es que nunca ha sido muy bien estudiada, nunca se le ha sacado mucho lustre, creo yo, esta norma en pos de la protección del patrimonio ambiental. Y creo yo que por lo mismo, como es una norma desconocida, eh, también por esta asimetría, cierto, histórica que existe entre el derecho de propiedad y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, me parece que ha costado mucho que el legislador cumpla a través de las limitaciones de orden legal, pueda cumplir el mandato de proteger el patrimonio ambiental. Y digo por qué ha costado, porque en el fondo, yo les comentaba el día de hoy, a todo esto se publicó en el Diario Oficial la ley que eh, modifica el Código de Agua, y que es una ley que tuvo, como ya les contaba, 11 años de tramitación, y que justamente es expresión material, concreta, de estas normas que estamos viendo hoy día en la pantalla. La ley que modifica el Código de Agua, el nuevo Código de Agua en el fondo, sería de aquellas leyes que en pos de la protección del patrimonio ambiental, en virtud de la función social de la propiedad, o el interés público, como habla el nuevo Código de Agua, eh, permite limitar o restringir o imponer obligaciones, ¿cierto?, al derecho de propiedad, en este caso el derecho incorporal sobre las aguas, o o al derecho de aprovechamiento de agua, o a la concesión de aguas, como se la quiera mirar, ¿no? Y, por ejemplo, en la nueva regulación de aguas se establecen de manera legal potestades para la Dirección General de Aguas de poder restringir, eh, reducir proporcionalmente a los usuarios de la cuenca o del acuífero su cantidad de extracción de agua cuando está en riesgo la sustentabilidad del acuífero, que sería una hipótesis, ¿cierto?, de protección del patrimonio ambiental. ¿Mm? Eh, yo les he contado varias veces que en la nueva reglamentación del Código de Agua, hoy día, a diferencia de lo que era la reglamentación anterior, existe una asimetría en lo que es el derecho o la protección o la función patrimonial y económica del agua en relación con la función ecosistémica del agua.
ya no existe esto de que efectivamente en primer lugar está la propiedad y los atributos de la propiedad, y luego, y solo luego, si es que queda algo voy a poder preocuparme de la protección del entorno, del ecosistema, en donde esa agua es vital. Hoy día ese paradigma se ha roto y finalmente se ha puesto en equilibrio estos dos bienes jurídicos que nuestro ordenamiento, de acuerdo a esta norma, protege. Por eso es que es importante esta norma central, porque desde aquí uno puede ir comprendiendo o promoviendo a nivel legislativo cambios, ¿cierto?, que vayan incorporando una mejor protección de los componentes del medio ambiente. Bien. ¿Qué significa entonces en la práctica? Que por ley se pueden establecer, como dice el 19 número 8, restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente en función con lo que dice el 19 número 24. En primer lugar, se establece que es mediante ley, y solo ley, no por la vía reglamentaria, que se pueden establecer estas restricciones. Específicamente al derecho de propiedad, según el 1994, o a otros derechos o libertades, según el 19 número 8. Ejemplo, del 19 número 8, restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. El sistema de evaluación de impacto ambiental, que ustedes ya conocen, ¿cierto?, consagrado en la ley 19.300, es un mecanismo, es una carga, es una imposición, es un procedimiento administrativo que se aplica a ciertos titulares de proyectos cuando sus proyectos, de acuerdo a la tipología de proyectos establecida en la ley y de acuerdo a los impactos que producen, las externalidades que producen, el legislador los califica como proyectos susceptibles de generar un impacto ambiental. Y esos proyectos, en virtud de ese catálogo, ¿no?, de tipologías que establece el artículo 10, deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Deben hacerlo. ¿No? Y deben hacerlo a través de un estudio o una declaración de impacto ambiental. Como sea, tienen que hacerlo. Es un procedimiento entonces que se impone al administrado justamente en virtud de una norma como esta, la 19 número 8. Porque en definitiva, su libertad de emprendimiento, su libertad de empresa, está siendo restringido específicamente a un trámite previo como es la licencia ambiental, la obtención de la licencia ambiental, justamente para los fines de protección del medio ambiente. Son restricciones específicas entonces que uno las puede encontrar materializadas en ese tipo de normas. Me restringo en derecho, mi libertad económica, mi libertad de emprendimiento, en pos de la protección de otro bien jurídico o de otra garantía, en el fondo, de otro sujeto, como es la garantía de vivir en un ambiente libre de contaminación. Lo mismo el 1994, ¿cierto? Que una vez que ya no solo me puede restringir un derecho a una libertad, o el ejercicio de determinado derecho a libertad, sino que me puede restringir específicamente mi propiedad. Y eso es poco, creo yo, conocido en el medio, en nuestro ordenamiento jurídico, en el medio jurídico nuestro. Y yo creo esto porque justamente, esta es una reflexión nada más, lo que yo he visto en este último tiempo, con la Convención Constitucional, por ejemplo. Cuando en esta Convención Constitucional se tratan de aprobar o imponer normas en el texto del nuevo borrador para consagrar determinados derechos, ¿no?, de protección de la naturaleza, caducidad de concesiones, varias, ¿cierto?, que esta semana, entiendo, se discuten en el Pleno, concesiones mineras, concesiones de explotación. Lo que se intentó también, ¿cierto?, de caducar los derechos de aprovechamiento de agua, que me parece que son posiciones bastante extremas para nuestra cultura jurídica.
nuestra cultura en donde el Estado de Derecho, ¿cierto? Y los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas consolidadas, tienen, ¿cierto? Un espacio importante en nuestra tradición de derecho románico. Y digo yo desconocida porque si más operadores jurídicos comprendieran que por esta vía, como fue el Código de Aguas, que sin necesidad de abolir los derechos de aprovechamiento de aguas, de abolir el modelo actual que tenemos de derechos de aguas constituido y conferido, sino que por la vía de agregar, ¿cierto?, modificar la estructura de cómo se concede el derecho de aprovechamiento de agua y cómo se puede limitar eventualmente, porque justamente cambia la visión de ser un derecho absolutamente un bien absolutamente patrimonial que entra al patrimonio del sujeto que adquiere la concesión, y pasamos a una visión en donde el agua es un sujeto, o sea, es un bien común, no es un bien natural común, que en cierta medida está solamente prestado a ese sujeto titular para que lo use y lo aproveche en las actividades que él estime, ¿cierto? Lamentablemente, hoy día, bajo la lógica del Código de Agua, son perpetuos, pero bajo la nueva lógica, como toda concesión, por lo demás, va a durar un tiempo. Si nuestro legislador comprendiese que efectivamente aquí, en la Constitución política, está la norma, está la herramienta para equilibrar y regular de mejor manera el uso y aprovechamiento de recursos que son comunes a todos los hombres, a toda la nación, quizás podríamos morigerar esta visión, que no es solo una visión, es una realidad también, ¿cierto?, en orden a comprender, ¿cierto?, o a identificar ciertos bienes naturales que son comunes y que en la práctica, lamentablemente, por el modelo por el cual, ¿cierto?, se encuentran otorgados a partir del año 80 por la Constitución, ¿cierto?, el 1994, en la práctica, ¿cierto?, dejan de ser bienes naturales comunes y en la práctica, insisto, en los hechos, pasan a ser bienes privados. Ejemplo, el mejor ejemplo de esto son los derechos de aprovechamiento de agua, perpetuos bajo la lógica del Código de Agua del 81, las concesiones mineras, perpetuas. Siempre revisable, ¿cierto?, en teoría, pero yo no conozco casos en que algún derecho de aprovechamiento de agua, en función del interés general de la nación, haya sido eh, caducado. Lo mismo en una concesión minera. Entonces yo creo que si se regula, como si hoy día, por ejemplo, va a ser en el Código de Aguas, incluso los derechos de aprovechamiento de agua antiguos, que son perpetuos, si no cumplen cierto estándar que se imponen bajo esta lógica de protección ambiental, van a poder ser revocados, lo que me parece una lógica correcta, porque parece que por mucho tiempo en Chile se perdió la noción de que los bienes comunes, los bienes nacionales o públicos, como el agua específicamente, la minería tiene otro estatuto. La minería corresponde a un bien estatal, de propiedad estatal. Es distinto al agua. No es un bien fiscal, es un bien estatal, es de propiedad, es de propiedad, los yacimientos mineros son de propiedad del Estado. Pero el agua específicamente, ahí calza mejor el ejemplo, es el típico bien natural común, o bien nacional de su público, como lo define tanto el Código de Aguas como el Código Civil. Pero lamentablemente, bajo el esquema, ¿cierto?, del Código de Aguas del 81, terminaron siendo bienes privados, bienes transables, terminaron generando un mercado de agua. Bien. Entonces, estábamos en eso y dijimos entonces que está este mecanismo. Por ley, ¿cierto?, podemos establecer objeciones. Ahora, elementos centrales que no podemos olvidar para que se pueda ejercer esta regulación de orden legal. El principio de reserva legal. Las restricciones solo se pueden hacer por vía legal.
Mejor ejemplo, acuérdense siempre, lo que hoy día ocurre con el Código de Agua publicado hoy día miércoles 6 de abril, ¿ya? No se puede restringir por la vía reglamentaria, ni menos por la vía de la administración activa mediante actos o decretos, ni actos jurídicos de menor entidad. La fundamentación de la restricción a las libertades y los derechos, ¿cierto?, siempre debe estar en la protección del medio ambiente. En cuanto a la especificidad, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, deben ser restricciones que deben encontrarse en el cuerpo legal, clara y determinadamente. No puede caber duda de su naturaleza, alcances y extensión. Eso para evitar, ¿cierto?, la discrecionalidad administrativa. Que ya, ¿cierto?, ustedes ya lo han visto en derecho administrativo, cuando la discrecionalidad administrativa no tiene parámetros objetivos claros, puede dar lugar a abusos y arbitrariedades. Y debe señalarse expresamente y determinadamente los derechos que se pueden restringir en pos de la protección del patrimonio ambiental. Volvamos a los deberes del Estado de preservar la naturaleza. Ya vimos, ¿cierto?, que tenemos una garantía constitucional y que asociada a ella se encuentran dos grandes deberes estatales constitucionales. El primero, de velar porque la garantía se cumpla, que está asociado automáticamente a la garantía, y que en el fondo es el que nos puede dar lugar al recurso de protección, por la vía de la omisión, cuando el Estado, ¿cierto?, está ausente en esa obligación. Y está esta segunda obligación estatal, segundo deber, que es la preservación de la naturaleza, la tutela de la preservación de la naturaleza. Norma que arranca de la Convención de Washington del año 40, aprobada en Chile el año 65, y que tiene por objeto la Convención de Washington y las normas que se dictan luego en Chile en virtud de esa convención, como son justamente la creación de parques nacionales y reservas y áreas protegidas, tiene por objeto el mantener las condiciones naturales de un ecosistema. Y ecosistema que además, de acuerdo a las reglas de la convención, deben situarse en un polígono, en un espacio geográfico determinado, es decir, la típica protección de preservación de áreas, ¿eh? Áreas marinas o áreas terrestres. No es una norma de rango internacional y con aplicación nacional a través de la Ley de Sistemas de Áreas Protegidas en Chile, el SBAP. No es una norma que rija, que pueda regir en todo el territorio de la República. Es por eso entonces que la función de preservación de ecosistemas que lleva adelante el Estado de Chile, uno lo puede ubicar o lo puede situar confinado a ciertos espacios, ¿no?, que no son elegidos al azar, son elegidos porque, de acuerdo al ente administrador, ¿cierto?, al Estado administrador, son espacios o ecosistemas que presentan ciertas características que lo hacen particularmente únicos, frágiles, y que, de acuerdo a la ciencia, ¿cierto?, a las ciencias naturales, deben ser protegidos especialmente, con una especial intensidad, para asegurar su preservación. Y entonces tenemos este concepto de la preservación de la naturaleza, que está en el diccionario número 8, contrapuesto con el concepto de la hipótesis de la conservación del patrimonio ambiental, que es la hipótesis que acabamos de ver, que está en el 19 número 24, como hipótesis que permite restringir ciertos derechos y libertades para proteger este patrimonio ambiental, en función de la función social de la propiedad. La hipótesis de conservación del patrimonio ambiental. Y la primera pregunta que nos surge entonces, ¿el constituyente entonces está regulando situaciones distintas? El 19 número 8 entonces permite limitar
para efectos de preservación de la naturaleza. ¿Y cuál es el alcance entonces que debemos darle a este concepto preservación de la naturaleza? ¿Es lo mismo o son elementos distintos a esta conservación del patrimonio ambiental? Para responder esta pregunta, Yo creo que sí son distintos. son distintos. Ujú. ¿Por qué son distintos? Tengo yo la idea de que el patrimonio ambiental ya es algo que tiene un valor, se le puede asignar un valor, como por ejemplo podemos encontrarlo respecto a las momias, alguna civilización que se pueda encontrar de la antigüedad, y la preservación de la naturaleza para mí es una expectativa de lo que se espera que ocurra a futuro, que en el fondo no extinguir la naturaleza, que siga viviendo, que se cuide ahora para que en el fondo no muera. Ya. Pero que, ya, está bien, está bien. En la conservación del patrimonio, habría entonces un elemento un poco más complejo que sería el medio ambiente, que, de acuerdo a lo que usted señala, incluiría también entonces elementos más allá de la naturaleza, propiamente tal, sino que elementos tales como los socioculturales, por ejemplo, del patrimonio eh, eh, arqueológico o antropológico. Ya, ¿cierto? Sería un concepto más amplio que la naturaleza como tal, ¿cierto? Como vimos en la primera clase, que cuando distinguíamos entre medio ambiente, naturaleza y recursos naturales. Pero la pregunta es, ¿cuál es la intensidad? La pregunta es, la intensidad de la protección. ¿Es lo mismo preservar que conservar? ¿Qué cree usted? No es lo mismo, ¿Por qué no es lo mismo? Ujú. porque yo puedo conservar un bien sin darle los cuidados necesarios. En cambio, preservarle es otorgarle los cuidados necesarios para que se mantenga en un tiempo determinado. Ya, 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 perfecto. Ya, pero eso no es correcto. La idea de que conservar, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la posesión en derecho civil, cuando nosotros conservamos un objeto es cuando se tiene por un cierto tiempo un objeto ¿Mm? para que este en el futuro no sea perdido o que no se dañara, que eran como las facultades que tenía la persona que tenía que cuidar. En cambio, para mí la preservación es cuando se puede como salvaguardar más que todo. Ya, Entonces ahí creo yo de que es más a través de una transmisión. Por ejemplo, puede ser una tradición o cosas que van sucediendo a lo largo del tiempo. ya. Está bueno el intento, pero ninguna de las dos respuestas es correcta. ¿Por qué? Tienen que olvidarse aquí del concepto, si bien estamos en el diccionario número 24, cuando hablamos de la conservación del patrimonio ambiental, y acuérdense lo que dijimos en las primeras clases cuando discutía cierto Bermúdez y Guzmán respecto del sentido o la vinculación que tiene la 19.300 respecto de los conceptos consagrados en la Constitución. ¿Mm? ¿Y por qué es tan importante esa discusión que vimos la clase pasada, parece que fue? Porque justamente la ley 19.300 define estos conceptos ambiguos que quedaron ahí en la Constitución, los define. Define conservación del patrimonio ambiental, define desarrollo sustentable, eh, define preservación de la naturaleza. ¿Mm? Vamos a leerlo enseguida, ¿cierto? Y por eso es que para hacer esta reflexión yo les envié los fallos, ¿cierto?, de Pichidegua y el rol del caso Lago Chungará, para poder comprender la evolución de estos conceptos. En grandes rasgos, y antes de pasar a los fallos, la conservación del patrimonio ambiental, o la conservación, digamos, para la conservación, es un concepto que
que arranca de la preservación. A ver, voy a partir de atrás. Las normas ambientales, las instituciones ambientales, nacen desde la Convención de Washington, por eso está puesta ahí, ¿cierto? Como el primer hito, como el primer instrumento jurídico internacional de protección del medio ambiente y la naturaleza. Pero la Convención de Washington, que se llama Convención de Washington para la Protección de las Bellezas Escénicas de América, es un instrumento típico de preservación. La preservación tiene por objeto, busca mantener las condiciones naturales del ecosistema de forma intacta, como si el hombre jamás la hubiera alterado. Esa es la particularidad del concepto de preservación. Y ahí entonces están los movimientos preservacionistas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Tompkins, por ejemplo, que es un programa de extensiones en el sur de Chile, y luego, antes de morir, los donó al Estado de Chile para que se creara ahí una red de parques que hoy día muy bonita se llama Red Parques de la Patagonia. Esa es la lógica de la preservación, mantener inalterado, es decir, no tocar un polígono específico, en este caso un parque nacional, una reserva, un santuario de la naturaleza, la categoría que se le quiera dar, para justamente mantener las condiciones naturales. Esa es la preservación. Y se define en la ley como el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país. Esa es la definición legal en Chile de preservación de la naturaleza. Por eso es que es tan importante distinguir o definir qué aplicabilidad le vamos a dar a los conceptos de la Constitución y a los de la Ley 19.300. Si vamos a asimilar, ¿cierto?, la idea, vamos a entender que la Ley 19.300 materializa las ideas de la Constitución, o vamos a entender otra cosa. Por eso esa discusión, que parecía muy teórica, es muy importante, ¿no? Porque nos va a permitir llevar a cabo acciones concretas de tutela, como por ejemplo en el caso Pichidegua. Vamos a llegar a ese punto. La conservación, en cambio, desde el punto de vista de la evolución del derecho, es un concepto muy posterior al año 40, digo, desde que nace la Convención de Washington, los primeros instrumentos que tienen por objeto preservar un área para las futuras generaciones. Usted en el parque Yellowstone, que fue el primer parque que se creó en base a la Convención de Washington, no encuentra actividad humana de ningún tipo, industrial, comercial. De hecho, la Convención la prohíbe expresamente. Por eso en los parques nacionales, en Chile, no puede haber ninguna actividad, ninguna, más allá, ¿cierto?, de los funcionarios de CONAF, ¿cierto?, que cobran la entrada para fines de turismo o eventualmente fines científicos. Ese modelo de protección ambiental es un modelo que, si tuviésemos a todo Chile bajo esa lógica, Chile sería un país muy bonito, ¿cierto?, muy, muy verde, muy desértico en el norte, con todos sus ecosistemas no intervenidos, pero estaríamos, ¿cierto?, en una condición de desarrollo económico bastante más distinta a la que tenemos hoy día. Entonces, ¿qué pasa? Evoluciona el derecho y por allá por los años 80 se plasma luego en la Cumbre de Río del año 92 el concepto de desarrollo sustentable, desarrollo sostenible o conservación. La conservación, entonces, es un concepto que evoluciona desde la preservación, pero tiene una intensidad distinta. Permite hacer uso y aprovechamiento de esos elementos de la naturaleza, es decir, de los recursos naturales que encontramos en la naturaleza, nos permite usar, extraer, aprovechar, procesar, transformar, como la minería, la pesca y todo lo que a ustedes se le ocurra, el bosque, pero es sustentable porque debe hacerse bajo una lógica de mantener igualmente, no inalterado, eso es imposible, bajo la lógica de la conservación, de mantener las condiciones que permitan que ese ecosistema vuelva, ¿cierto?, a regenerarse y pueda estar presente para generaciones futuras, bajo el principio de equidad intergeneracional.
La conservación, entonces, sería una especie de protección que permite usar la naturaleza, pero con el cuidado respectivo para que esa naturaleza no se agote en esa extracción. Esa es la diferencia entre preservación y conservación. Por eso es que era tan importante esta discusión, ¿cierto?, del alcance que le vamos a dar a los conceptos. La conservación se define entonces del patrimonio ambiental en el artículo 2, letra B de la ley, déjeme el lente, de la ley 1300, como el uso y el aprovechamiento racional, o la reparación en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y capacidad de regeneración. Esa es la gran diferencia, y por eso es que nosotros hablamos de desarrollo sostenible, que arranca del concepto de conservación del patrimonio ambiental, porque el desarrollo sostenible, en el fondo, es lo que promueve el derecho moderno, como una forma de convivir y de utilizar efectivamente a la naturaleza para nuestros fines. Acuérdense la definición de recursos naturales, de transformar la naturaleza en recursos naturales. Eso en el fondo es. La naturaleza se transforma, o los recursos naturales son naturaleza, pero desde la óptica del uso y aprovechamiento racional por parte del ser humano. El bosque, la pesca, el agua. Esa es la gran diferencia. Y estos conceptos, y esta intensidad, este enfoque que tienen las normas, el que nos permite, les va a permitir a ustedes, ¿cierto?, como entes críticos, mirar lo que está pasando, por ejemplo, hoy día en la Convención Constitucional, mirar, por ejemplo, lo que está pasando en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Modelo Económico. No sé si han seguido un poco la Convención Constitucional, yo la sigo todos los días. Y van a poder entonces comprender si lo que está saliendo de esa comisión y que no ha tenido muy buenos resultados en el Pleno, no se han aprobado las normas que propone la Convención, se condicen con nuestro modelo económico o con el desarrollo económico que Chile quisiera tener. En mi opinión, más bien, esa Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que está redactando esas normas, no es que lo invente yo, ¿cierto? Entiendo que el 70% de los miembros de esa comisión son los denominados ecoconstituyentes, es decir, personas que están en la lógica más bien de la preservación, no tanto de la conservación o del desarrollo sostenible. Y eso es cosa de verlo, ¿cierto? Las normas que han aprobado, ¿cierto?, prácticamente parten de la base de la no intervención de ciertos recursos naturales o de ciertos espacios geográficos importantísimos para el desarrollo del país. En la práctica implica paralizar Chile. Me parece riesgoso las propuestas que están saliendo de allí. Me parece que falta conocimiento en esa gente. No sé. No quiero emitir más juicio porque no quiero prejuiciarlos con mi visión, ¿cierto?, de cómo debiesen ser las cosas. Yo puedo tener una opinión nada más. Ustedes tienen que formársela solos. Además que ustedes tienen que ir a votar también. Están en edad de votar la Convención Constitucional. No soy yo quien para decirles, ¿cierto? Pero con elementos como estos que estamos conversando hoy día, ustedes podrán comprender de buena manera, con base técnica, si las normas que se aprueban o los postulados de la Convención Constitucional son correctos o no, o realmente queremos terminar como Ecuador y como Bolivia, con economías muy precarias, en donde la lógica de la preservación se ha llevado a tal extremo que las economías no pueden desarrollarse. Y lamentablemente las economías, mientras no se desarrollan, no generan una calidad de vida adecuada para sus ciudadanos. Yo no sé si les decía a ustedes hace un tiempo, los países subdesarrollados como nosotros, que básicamente vivimos de nuestros recursos naturales, no tenemos que tener complejo de eso, tenemos que asumirnos como países que viven de sus recursos naturales. Lo que creo yo que tenemos que hacer
es establecer las reglas para que esos recursos naturales se exploten de manera sostenible y de manera equitativa. Con esto de equitativo, digo entonces que no solamente la riqueza se lo lleven unos pocos que obtienen las concesiones de pesca, las grandes familias y empresas, que no solo unos pocos, ¿cierto?, se lleven las grandes riquezas de la minería, sino que se establezcan mecanismos que permitan también dejar parte de esa riqueza en el resto de la ciudadanía, pero nacional, ¿cierto?, del país, donde se extraen esos recursos que por lo demás se van a acabar. La minería un día se va a acabar. Si somos inteligentes, la pesca, el bosque y lo demás no se va a acabar, pero la minería sí. Entonces, yo creo que los cambios pasan por otro lado, no por una involución, ¿cierto?, a un estado, ¿cierto?, en donde nada se toca porque finalmente, bueno, podemos llegar a ese extremo, ¿cierto?, que esa comisión, ¿cierto?, quiere probar que la naturaleza es un sujeto de derecho. Bueno, son visiones que se están llevando a cabo en este proceso constitucional, que dicen relación con lo que estamos conversando nosotros hoy día. Yo creo que la asignatura de recursos naturales y la asignatura del derecho ambiental, más que nunca, hoy día ha logrado ser comprendida por los alumnos, porque hoy día los alumnos logran ver, ¿cierto? Yo estudié derecho ambiental en la universidad hace 25 años, ¿cierto? Era un electivo que nadie conocía, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Para qué sirve? Hoy día el derecho ambiental, el derecho a los recursos naturales, necesariamente tiene que estar en la formación de un futuro abogado. Y ustedes deben poder plantarse frente a cualquiera y discutir con base jurídica lo que se plantea respecto de eso, ¿no? Van a poder hacer un juicio crítico de los constituyentes, si están hablando barbaridad o no, y tendrán que verlo ustedes. Yo tengo mi propia opinión. Bien, íbamos entonces en la hipótesis de preservación y en contraposición con o en sintonía con la conservación. Y por eso es que yo les mandé los fallos. Espero los hayan leído. Los hayan leído. Vamos primero a preguntar quién quiere comentar los fallos, porque esos fallos eran para hoy día, eran para analizarlo y conversarlo en clase. ¿Quién leyó el fallo de Pichidegua, que el que yo le envié? Porque el segundo fallo, el de Lago Chungara, que es el más antiguo, yo no lo tenía, ¿cierto? Y le pedía a su compañera a quien se lo envié, que les dijera a ustedes que lo buscaran, ¿cierto? Lo googlearan. Es fácil, uno lo googlea y es tan histórico e importante ese fallo que aparece enseguida en la web. ¿Quién quiere comentar esos fallos para desde ahí hacer una reflexión con esto que estamos conversando? Voluntario. No hay voluntario. Quizá nadie los leyó. Porque si no los leyeron, estamos mal, porque no va a poder hacer el análisis que yo quería hacer. A lo personal se me fue, no lo leí. No, que no se les puede ir. Ayer tuvimos esta misma clase en la Universidad Católica del Norte y todos los alumnos se leyeron los dos fallos, así que yo espero que ustedes tengan el mismo nivel de compromiso. Vamos a seguir con la clase y vamos a dejar los fallos para la próxima semana porque es súper interesante analizar esos fallos. El fallo del Lago Chungará va a entrar en la prueba y va a entrar en el examen. Es un fallo histórico. Cuando se estudia derecho ambiental y se estudia el derecho a los recursos naturales, el lago Chungará es un hito en la jurisprudencia nacional en esta materia. El caso Pichidegua es un caso, uno más, ¿cierto? Lo puse porque era más o menos reciente para poder hacer el contraste en la evolución, ¿cierto? Que ha tenido la Corte Suprema en la forma de aplicar el 19 número 8, específicamente recursos de protección. Vamos a...
¿Sí? El caso de Pichidegua, yo leí esa, porque no encontré la otra. ¿No lo encontró el otro? No, o tal Profesor, yo tampoco lo encontré. escuché mal quizás. Y lo que encontré sí, noticias, pero la sentencia en sí no. Había muchas noticias en realidad de eso, porque creo que fue bastante, bueno, yo recuerdo que fue bien comentado. Y el de Pichidegua, ese lo leí completo, porque era bien cortita. ¿Y se atreve usted a comentarlo? Su impresión, desde lo que usted no tiene que ser experta. ¿Ya? ¿Qué le parece? Usted por lo menos ya vio, ustedes vieron derecho ambiental, vieron Sí. política ambiental, por lo tanto, ustedes tienen los conceptos. Ujú. ¿Qué le parece Pichidegua? ¿Qué le parece que la Corte, yo lo voy a ayudar un poco, Ya. ¿qué le parece que la Corte, por la vía de protección, finalmente ordene paralizar una actividad X de un titular de un proyecto, de un propietario, de Torre Tagle, Varela, aduciendo, ¿cierto?, justamente afectación a la garantía constitucional de derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, en circunstancias que, hasta donde yo recuerdo, los componentes afectados eran bosque nativo, ¿cierto?, suelo y potencial afectación de acuíferos subterráneos. Ese es el caso. Y hay un montón de elementos ahí que uno podría extraer, ¿cierto?, para debatir, conversar. Opiniones, ¿cierto? Podemos estar de acuerdo, en desacuerdo. ¿Qué le parece a usted entonces, Carolina, que la Corte haya acogido por la vía de la protección un caso como este, en circunstancias que la institucionalidad ambiental completa ya había intervenido? A mí en lo personal me parece que está bien, porque acá se interpone el recurso de protección justamente porque se ha dañado el medio ambiente y la Corte acoge este recurso. Entonces acá paralizan las obras que se estaban realizando por parte de un municipio, si bien no recuerdo. Y estos eran los que podían, o sea, en realidad, acá era un concepto que vimos en política medioambiental que me recuerdo cuando lo leí, que era el impacto en la biodiversidad. Entonces ese era como el fundamento principal de que esta obra estaban realizando. Entonces, en base a eso, yo considero de que está bien de que se haya acogido el recurso. Ya, pero ya vimos que el recurso de protección procede cuando hay, no sé si lo vimos, lo vamos a ver ahora, o no sé si lo vieron ustedes en ambiental. Como todo recurso de protección, cuando hay una acción o omisión arbitraria y ilegal que afecte la garantía constitucional, que es la de vivir en un ambiente libre de contaminación. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con una potencial, porque no está demostrado, no quedó acreditado, afectación, ¿cierto?, a la biodiversidad? Ese es el punto. Me parece que, y por eso los conceptos son tan importantes, porque cuando nosotros hablamos de vivir en un ambiente libre de contaminación, y toda la política, todos los instrumentos de gestión ambiental que están diseñados en Chile para justamente hacerse cargo de esa obligación constitucional, apuntan básicamente a eso, a una situación de contaminación o de degradación ambiental. Pero no es justamente la preservación de la naturaleza, y volvemos al concepto, porque la Corte utiliza esos conceptos como fundamento. No es la preservación de la naturaleza la que nos va a impedir vivir en un ambiente libre de contaminación. No, pero yo no me había referido a eso. Yo lo que considero, o sea, lo que sale en la sentencia es que respecto había un daño ambiental, y acá se refería al daño ambiental que estaba establecido en la ley 19.300. Pero al final de la sentencia dan a entender que en realidad cuando se acoge el recurso es porque este daño ambiental evidentemente es de una forma inconstitucional respecto al artículo 19, número 8.
Ya, Carolina, qué bueno que sé todo lo del daño ambiental, porque ese es un elemento más. Le hago otra pregunta sobre lo mismo. ¿Le parece correcto que la Corte, en sede de protección, señale que una acción X, potencialmente dañosa, generó daño ambiental, en circunstancias que el daño ambiental es una figura que se debe conocer y tramitar en un juicio de alto conocimiento, que está ahí, en la ley 20.600, y que se discute justamente en un procedimiento especial ante el Tribunal Ambiental? Entonces, usted misma ha ido dando los elementos para justamente sostener lo contrario a lo que sostiene usted. Estamos Claro, hablando, por una parte, de deterioro de biodiversidad. Estamos hablando sí, de daño ambiental. Le pregunto yo, Carolina, ¿cuánto es el plazo del recurso de protección para interponerlo? ¿Se acuerda? 15 días. 30 días. Ah, perdón, 30 días. 30 días. ¿Y se acuerda de cuándo había sido la acción, ¿cierto?, de despeje de terreno, ¿cierto?, y corta de árboles? ¿Hace cuánto rato había ocurrido en este caso de Pichidegua? No recuerdo los plazos, la verdad. Había No, sido hace 2, 3 años atrás. ya. Son acciones que venían de hace mucho rato. Ujú. Y de hecho la Corte de Rancagua, entre otras consideraciones, aparte de decir que no había vulneración a la garantía constitucional a juicio de ellos, es que claramente había sido interpuesto fuera de plazo. Bueno, esas consideraciones, Carolina, son las que, estas reflexiones de fallos recientes, ¿cierto?, de la Corte Suprema son las que nosotros tenemos que tener muy claras para poder plantearnos, ¿cierto?, el día de mañana como abogados que sabemos de recursos naturales y derecho ambiental. Porque yo les dije, ¿cierto?, en Chile, sobre todo el 19 número 8, es una norma compleja, poco estudiada, y que ha tenido evolución también a través de la institucionalidad ambiental y el desarrollo normativo. Pero cómo se aplica hoy día todo el ordenamiento jurídico ambiental, me parece que es confuso, a lo menos, ¿cierto? Si es que desde la mismísima Corte Suprema, por la vía de un recurso de protección, se acogen acciones como esta. Con esto ya le estoy diciendo que estoy en desacuerdo de ese fallo. Totalmente. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a mirar las láminas que vienen a continuación. Vamos a ver el recurso de protección ambiental. Y el fallo Pichidegua y el fallo Lago Chungará, sí o sí los vamos a revisar el próximo lunes. Ustedes no pueden no leerse esos fallos. Porque si yo se los pregunto en el examen y no lo saben, vamos a estar mal, porque estas discusiones son justamente, yo las pongo para que ustedes logren comprender los conceptos que estamos hablando. O si no, vamos a quedar con la sensación de que en derecho ambiental no aprendieron nada, po, y esa no es la idea. La idea es que profundicemos los conceptos en este seminario. ¿Ya? Mira, vamos a seguir en la lámina. Y ojo, no con esto quiero decir, Carolina, está bien su participación, le agradezco su valentía, y que usted, ¿cierto? Yo esté en desacuerdo con usted no significa que usted esté mal. Justamente para eso es este curso, para debatir. Pero si no se leen los fallos, no vamos a poder avanzar en el debate más de fondo, más conceptual. Ya. Lago Chungará, fíjense lo que dice esta lámina, y que es que parte de un considerando muy relevante. Situémonos en el contexto. Año 85, no existe la ley 19.300, ni por ende ninguno de los conceptos, ciertas definiciones legales que nosotros ya tenemos acá en la ley 19.300, y que acabamos de leer. Entonces la Corte, la que desde su propia interpretación y imbuida, por cierto, de
de las normas de derecho internacional que en ese fallo aplica, que aplica Ramsar, la Convención de Ramsar, la Convención de Washington, y una declaración de la UNESCO, ¿cierto?, de un sitio que justamente estaba dentro del espacio de intervención. El caso, muy a grosso modo, se lo voy a contar, muy a grosso modo. La Dirección General de Riego, lo que hoy día sería la Dirección General de Agua, planteaba, no existía el sistema de evaluación de impacto ambiental, no existía nada. Aquí era el Far West, como yo le decía, el Far West ambiental. La Dirección Nacional de Riego quería extraer aguas del lago Chongará mediante una tubería muy larga y llevarla hasta el Valle de Azapa para generar allí aguas de regadío para la agricultura. Y se opusieron ciertos regantes, ¿no?, que estaban agua arriba del Valle de Azapa, que no estaban de acuerdo con este deterioro que se iba a hacer tanto del Valle de Azapa como del propio lago Chongará, que forma parte de la Reserva Nacional, del Parque Nacional Lauca, y que por lo tanto como Parque Nacional se encontraba protegido o amparado por la Convención de Washington, que no admite este tipo de intervenciones. El punto es que cuando la Corte Suprema acoge el recurso de protección presentado por las comunidades de agricultores, hace un ejercicio bien particular, y es que por primera vez en Chile le da un contenido, una definición a los conceptos que nosotros hemos estado estudiando estos días, al medio ambiente, que no se encontraba definido en esa época, el patrimonio ambiental, la preservación de la naturaleza, al que se refiere la Constitución, todo eso, y que ella asegura y protege, es todo lo que naturalmente nos rodea y que permite el desarrollo de la vida, y tanto se refiere a la atmósfera como a la tierra y sus aguas, a la flora y fauna, todo lo cual conforma la naturaleza con sus sistemas ecológicos de equilibrio entre los organismos y el medio en que viven. A mí me encanta considerando, me parece que es una pieza jurídica hermosa, y por eso yo siempre la cito como para los estudiantes, ¿cierto?, que se están adentrando en el que les gusta este tema, porque sin tener ningún otro elemento de tipo normativo, le da un alcance, le da un contenido a la norma constitucional. Y cuando habla de la naturaleza con su sistema ecológico de equilibrio, en el fondo está adelantándose a 40 años de lo que después se iba a definir como de biodiversidad, que son distintos sistemas ecológicos que se encuentran en armonía unos con otros y que conforman lo que hoy día se denomina biodiversidad, entre el organismo y el medio en que viven. Eso es una definición muy anticipada de lo que hoy día se conoce como biodiversidad. Pero lo interesante también de este fallo es que involucra o comprende o entiende comprendido dentro de la garantía constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación todos estos conceptos que hemos visto. No los separa. Para la Corte es una sola cosa: el medio ambiente, la preservación de la naturaleza y el patrimonio ambiental, que nosotros ya vimos que son cosas distintas. La Corte lo que hace es tomar la garantía constitucional con sus deberes estatales constitucionales asociados, ¿cierto? Y entiende que es una misma cosa, que es un paquete. Y aunque no haya garantía, aunque no se esté vulnerando el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, que en parte lo configura por la potencial contaminación del suelo, por la salinidad de las aguas del lago Chongará, pero también lo enfoca el recurso, el acogimiento del recurso, lo enfoca desde el punto de vista de la preservación del patrimonio ambiental, desde la óptica de cómo se podría haber afectado el lago Chongará con una baja en el nivel de sus aguas, con todo lo que eso implica a la biota ribereña, y le da una relevancia fundamental al hecho de que es una zona determinada por el Estado de Chile, que el Estado de Chile
se dispuso proteger especialmente a través de la creación de un parque nacional. Por lo tanto, fija desde ese momento ciertos estándares de protección, altísimos, creo yo. Por lo menos para zonas protegidas, para áreas protegidas. Estándar que de ahí en adelante se ha mantenido invariablemente. Ha habido algunos después juicios, ¿cierto?, respecto de potenciales intervenciones en otros parques en el sur de Chile para extracción de aguas. Por ejemplo, ha habido litigio entre la Dirección General de Agua y la CONAF por la concesión de ciertos derechos de aguas que nacen de ciertos acuíferos que se encuentran dentro del polígono del Parque Nacional. Y ahí se ha discutido mucho si la convención si eso está o no en contraposición con la Convención de Washington. Pero en este caso, en los mediados de los 80, fija un criterio no solo de preservación, sino que fija un criterio de la garantía constitucional a vivir un ambiente libre de contaminación alto. ¿Por qué? Porque no solamente la Corte entiende que la garantía constitucional se encuentra vulnerada cuando usted está consumiendo o respirando aire contaminado, como en Quintero Puchuncaví, por ejemplo, que es lo que hoy día conocemos, ¿cierto?, la zona de sacrificio. Sino que en esa época, la Corte, a darle una mirada omnicomprensiva al fenómeno del medio ambiente sano, entiende que cualquier alteración de la naturaleza, del entorno, del patrimonio ambiental del que habla la Constitución, indirectamente e invariablemente va a influir en la afectación de la calidad de vida también de ese recurrente. Es una visión un poquito más amplia. Eso es muy interesante. Tienen que leer ese fallo para comprender, ¿cierto?, cómo la Corte ha evolucionado, ¿cierto?, en la protección medioambiental. Bueno, Pichidegua vamos a dejarlo ahí, ¿cierto? Vamos a mirar algunos aspectos del recurso de protección, porque para opinar respecto a los que yo les quiero plantear con estos fallos, si la Corte estaba bien o mal acogiendo estos recursos de protección, tenemos que ver recursos de protección ambiental. Y veamos básicamente, ahí está, bueno, un poco lo que hablábamos, ¿cierto?, de la preservación de la 18.300, se enfoca en la mantención de las condiciones naturales, en cambio la conservación, el foco es el uso, usar las cosas, y el aprovechamiento, pero con una lógica de mantener también las condiciones para que ese recurso natural se regenere. Y de aquí nace entonces el concepto jurídico de recursos naturales. Son elementos de la naturaleza, bióticos o abióticos, que nosotros tomamos para nuestro uso o utilización, y lo transformamos, ¿cierto?, en una cuestión apropiable por lo demás, ¿cierto? Lo apropiamos y lo transformamos y jurídicamente entonces pasa a llamarse recurso natural. El recurso de protección ambiental, el que por causa de acto o omisiones arbitrario o ilegal sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de, en este caso, vivir en un ambiente libre de contaminación, esa es la norma, ¿cierto? Artículo 20. En la Constitución actual, y esto hay que decirlo porque el año 2005 hubo un cambio súper importante en materia de acción de protección ambiental, que tiene por objeto ampliar la tutela ambiental a lo que originalmente se permitía. ¿Cómo era originalmente? En la versión original de la Constitución, el artículo 20, establecía que el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación debía ser afectado por un acto arbitrario e ilegal. Era el requisito copulativo, es decir, el que por un acto arbitrario e ilegal, ¿cierto? Y ahí entonces daba lugar al recurso de protección. Muchas veces es difícil, ¿cierto?, que concurran estas dos calidades o cualidades, ¿cierto?, que un acto sea arbitrario. Es mucho más fácil, ¿cierto?, construir una arbitrariedad, sobre todo desde la administración activa, que construir una ilegalidad. La ilegalidad, ¿cierto?, es evidente, flagrante, pero muchas veces las actuaciones que vulneran los derechos no son ilegales, pero son arbitrarias, son carentes de razonabilidad. Y entonces, la Constitución del año 2005 tiene una modificación en este punto y lo deja de la siguiente manera, como vemos ahí en el inciso primero.
para que exista lugar a acción de protección ambiental, el recurrente debe ser afectado por un acto o una omisión ilegal. Ilegal. Se elimina la arbitrariedad como elemento copulativo de conducta. Y se agrega la omisión. En materia ambiental, la mayor cantidad de recursos de protección se interponen justamente por omisión del Estado. ¿Omisión de qué? De cumplir su deber de velar porque la garantía constitucional se cumpla. Y esa omisión se puede configurar de distintas maneras. Desde que no echa a andar cierto el plan de descontaminación de Calama, desde que no dicta las normas de emisión respectivas para centrales termoeléctricas, desde que no fiscaliza determinadas actividades que cuentan con resolución de calificación ambiental. Es decir, usted la omisión estatal, y por cierto la acción, la puede configurar de cualquier manera que usted estime que el Estado no está velando por su garantía constitucional. Y entonces, desde el año 2005, la acción de protección ambiental queda configurada de esa manera. Se elimina entonces los elementos cooperativos y se deja solamente a la acción u omisión, en ambos casos, ilegal. Ahora bien, y con esto vamos a ir cerrando. Vamos a dejar pendiente el caso Pichidegua porque no podemos avanzar sin antes terminar eso. El problema del recurso de protección, yo voy a hacerle un poco un adelanto para que ustedes, cierto, lo tengan a la vista cuando miren los fallos. Antes una pregunta. ¿Ustedes en derecho ambiental vieron recurso de protección ambiental? ¿O no? La verdad es que no, porque nosotros no tuvimos derecho ambiental. Lo que nosotros tuvimos fue política medioambiental, que es distinto. Pero ¿cómo si ustedes tienen derecho ambiental en el cuarto? Po? A ver. Sí, po. ¿Cómo no? Hasta tengo el programa yo aquí en la mano. Por eso les pregunto, el otro día les pregunté, ¿cierto? Y dijeron que no habían visto daño ambiental y que habían visto casi solamente instrumentos de gestión ambiental. Claro, que vimos solamente eso. Pero es que eso es derecho ambiental, pues eso no es política ambiental, pues. Bueno, pero igual no lo vimos. Ya, entonces no han visto daño ambiental. O sea, no han visto recursos de protección ambiental. Profesor, yo creo que sí lo vimos, pero así como esbozarlo en que el profe lo explicara a media clase, porque como estamos atrasados por el tema de los paros y el tema de esto online, nos ¿Ya? dificultó mucho seguir el programa. Ya. Está bien. Ya. Recursos de protección ambiental. Yo les voy a hacer algunas consideraciones generales y que tienen que ver con esto que estamos conversando de los fallos. Hasta antes del año 2010, en Chile, la protección ambiental desde el punto de vista jurisdiccional se hacía exclusivamente por las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema por la vía de recurso de protección ambiental. ¿Ya? Eso es como primera cuestión. Por lo tanto, todo lo que la construcción doctrinaria, ¿cierto? Y jurisprudencial de Chile hasta el año 2010 fue en base a los criterios de la Corte Suprema específicamente. Ustedes saben que en el año 2010 se dicta la ley 20.600 y el año 2012 se instala el primer tribunal ambiental del país. Ya van entonces 10 años desde la existencia de los tribunales ambientales. Y entonces comienza a existir una justicia ambiental especializada, pero que tiene un foco distinto. Los tribunales ambientales no están diseñados para conocer de tutela de derechos fundamentales ni de garantías constitucionales. Los tribunales ambientales están diseñados para hacer un control judicial de los actos de la administración en materia ambiental. Un control de legalidad. No es un control de derechos fundamentales.
¿Ya? Ojo. Y por eso es que los tribunales ambientales, básicamente, en lo que es contencioso administrativo ambiental, porque también ven daño ambiental, que no es contencioso administrativo ambiental, en el contencioso administrativo ambiental básicamente se ocupan de conocer reclamaciones interpuestas en contra de la SMA, del SEA y del Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Y también eventualmente en el último tiempo se están conociendo reclamaciones en contra de otros actos administrativos de carácter ambiental de otros órganos de la administración, de estos órganos ambientales sectoriales, como la DGA, la CONAF, el Ministerio de Economía y otros. Bien. Habiendo entonces, a partir del año 2012, entrado en escena una nueva judicatura especializada, el problema que subsiste hasta el día de hoy, y que ha tenido cierto periodo, es que la Corte Suprema no solo se pronuncia del recurso de protección en materia ambiental cuando, o sea, a ver, lo voy a decir de otra manera, se pronuncia por recurso de protección ambiental argumentando que se encuentra vulnerada la garantía constitucional, pero en la práctica, a través de ese expediente, termina revisando decisiones de la administración que en rigor debiesen ser conocidas por la vía del contencioso administrativo ambiental radicado en los tribunales ambientales. Esto lo comento porque en el caso del lago Chungará no hay ningún problema. No hay ningún problema porque ahí no existía institucionalidad ambiental, no existía ni normativa ambiental, no existía nada. Pero en el caso de Pichidegua, año 2021, existía institucionalidad ambiental, existían tribunales ambientales, existían procedimientos de fiscalización y sanción ambiental, hoy día regulados, ¿cierto? Muy bien regulados en la ley. Pero la Corte Suprema, de igual manera, como digo yo en la lámina, haciendo una especie de intromisión, ¿cierto?, en las competencias de esos otros órganos y tribunales, termina acogiendo un recurso de protección y disponiendo las acciones que dispone, ¿cierto?, la paralización de faena y otras cosas más, el ingreso al sistema de evaluación o la consulta de pertinencia al sistema de evaluación de impacto ambiental, dejando a la institucionalidad ambiental, creo yo, en un pie bastante delicado. Porque una de las cosas, ¿cierto?, que nosotros nos acostumbramos en Chile a la certeza jurídica, la certeza y la confianza en las instituciones. Entonces, cuando usted, ¿cierto?, una institución le dice, no, ¿sabe qué, señor tribunal? La DGA le informa, no, ¿sabe que aquí no ha habido infracción? La CONAF informa, sí, ha habido infracción, pero nosotros ya iniciamos el procedimiento de sanción de multa. Y el SEA le dice, no, ¿sabe que el proyecto no tiene que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental porque no tiene tipología de proyecto? Y todas las instituciones especializadas le dicen lo que le dicen a la Corte, y la Corte así todo dice que, a juicio de ella, hay daño ambiental, como dijo Carolina hace un rato, y que ese daño ambiental entonces merece protección por la vía de la protección, y acoge el recurso, estamos en un problema, creo yo. Estamos en un problema de diseño. No sé si de diseño, estamos en un problema de uso de competencia, porque el diseño institucional es bastante, yo creo que es bastante coherente. Yo creo que estamos en un tema de falta de limitación de competencias claras entre uno y otro tribunal. Se los comento porque es un tema también que surge de la lectura de estos fallos, por eso yo se doy ideas fuerzas, ¿cierto?, la aplicación del recurso de protección más allá de la garantía. Como decíamos, ¿cierto?, como decía Carolina, estamos viendo ya un tema de biodiversidad, pero eso es materia de recurso de protección. Y segundo, hay una especie de invasión del contencioso administrativo ambiental. Y esos elementos son los que ustedes tienen que tener a la vista. Yo solamente se los hago como consideraciones generales para que ustedes hagan sus reflexiones de estos dos fallos. Porque pasaron 35, 40 años casi entre este fallo emblemático del año 85 y este último fallo, que no es el único. Fallos como el del caso Pichidegua, hay muchos en el último tiempo.
la Corte Suprema, desde el año 2012, creo yo, hasta el 2017, 5 años, aplicó un estándar de deferencia administrativa, y entonces se sometía, o más que se sometía, se ajustaba a los criterios técnicos de los organismos sectoriales, pero que decían los organismos sectoriales de la institucionalidad ambiental. Y remitía todas estas materias a la nueva judicatura que en ese momento se estaba creando. Pero a partir del 2018 tiene un cambio nuevamente y entiende o razona bajo la lógica de que cada vez que existe una garantía constitucional conculcada, ella no se puede privar de conocer de esa materia. Lo que es correcto, por cierto. El punto es, por eso le preguntaba yo antes a su compañera, si se acordaba cuánto tiempo había pasado de la afectación a la biodiversidad, ¿cierto?, a los acuíferos, al suelo y al bosque, hasta el recurso de protección. Habían pasado varios años, de hecho habían habido fiscalizaciones, ¿cierto?, el año anterior, el año anterior. La circunstancia que el recurso de protección, por antonomasia, es un recurso de tutela urgente. Cuando la garantía constitucional está en juego y requiere una tutela urgente de un tribunal de la República. El recurso de protección no está diseñado para conocer materias de lato conocimiento, como sería, por ejemplo, el daño ambiental, que la Corte Suprema dice haberse configurado en ese caso de Pichidegua. Entonces, por eso es que yo pongo en la lámina ahí aplicación más allá del alcance del recurso de protección. Son reflexiones que yo les dejo, ¿cierto?, ahí a ustedes encaminadas para que una vez que lean los fallos, las podamos comentar la próxima semana, el próximo lunes. ¿Ya? Y hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. ¿Dudas, consultas?